pero en su evolución también se puede hacer microcítica. Entonces, la anemia inflamatoria o también conocida como anemia por enfermedad crónica es una anemia que es secundaria a enfermedades sistémicas y es consecuencia, como su nombre indica, de un estado inflamatorio que puede estar asociado a procesos agudos o crónicos. Es la segunda causa más frecuente de anemia, después de la anemia ferropénica, pero es la primera causa de anemia en los pacientes hospitalizados. Entonces, esta anemia va a ser sobre todo leve a moderada. Cuando es severa, hay que pensar que pueda tener también otro componente que pueda ser ferropénico, por ejemplo, o también otras causas, ¿no? También esta anemia es normocítica, normocrónica, pero en su evolución se puede hacer microcítica. Es hiporregenerativa y hay una alteración en el metabolismo del hierro, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Como hay un proceso inflamatorio, se van a producir interleuquinas anormalmente. Entonces, van a producirse 3 alteraciones básicamente. Hay procesos por los que la producción eritroide se ve disminuida. ¿Y esto por qué va a ser? Porque hay una ferropenia funcional, ¿no? La activación del sistema mononuclear fagocítico va a hacer que se produzcan citoquinas proinflamatorias, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1B e interleuquina 6. La interleuquina 6 es la que estimula la producción de la hepcidina. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a unir a la ferroportina, ¿verdad? La hepcidina. Y esto a nivel de los macrófagos, hepatocitos y los enterocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una disminución de la absorción del hierro, pero también hay una disminución de la extracción, digamos, del hierro de estas células hacia la circulación. Eso es lo que pasa y eso es lo que se llama ferropenia funcional. También va a haber una disminución de la producción de eritropoyetina y hay una ausencia de la respuesta a esta. Y esto sobre todo está mediado por la interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a frenar la producción de eritropoyetina por el riñón. El interferón gamma va a actuar a nivel de los precursores eritroides y va a hacer que exista una falta de respuesta a la eritropoyetina. O sea, no solamente va a haber una disminución de la producción de eritropoyetina, sino que también hay una disminución de la respuesta a la acción de la eritropoyetina en la médula ósea. También la vida media de los hematíes está disminuida. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la apoptosis de los precursores eritroides y de la eritrofagocitosis, porque hay muchos macrófagos en la médula ósea, ¿no? Esto también está ayudado o incrementado porque hay un estrés oxidativo en estas enfermedades y en fenómenos autoinmunes que en estas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades pueden producir la anemia por enfermedad crónica? Tenemos enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoidea, el lupus, por ejemplo. Estas son las enfermedades que vemos con frecuencia que producen este tipo de anemia. Los traumatismos severos también pueden producirla. Las neoplasias, como los linfomas, el mieloma múltiple, los carcinomas de todos los tipos que haya, carcinomas de estómago, de colon, las leucemias, pueden producir este tipo de anemias inflamatorias. Y las infecciones de larga duración, como infecciones, por ejemplo, agudas, subagudas, las neumonías, las meningitis, pielonefritis, osteomielitis, la tuberculosis, la brucelosis o infecciones crónicas, como por ejemplo las infecciones por VIH o algunas infecciones fúngicas crónicas. Pueden producir este tipo de anemia, ¿no? Las endocrinopatías, por ejemplo, creo que alguien tiene el micrófono prendido. Ya lo apagué, doctora, de un compañero. Ya, gracias.
Las endocrinopatías, por ejemplo, la obesidad, sabemos que en la obesidad se produce un proceso inflamatorio crónico y hay pues ese tipo de anemia en estos pacientes obesos, ¿no? El hipohipertiroidismo y otras endocrinopatías, la diabetes también descompensada puede acompañarse de anemia inflamatoria. En la edad avanzada también se ve este tipo de anemia, pero puede ser multifactorial también, ¿no? Por deficiencia de otros nutrientes también. En otros procesos, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, en el EPOC, en la insuficiencia cardíaca congestiva, y pueden ser también de causa idiopática, ¿no? Sin procesos, o sea, sin un proceso que se haya identificado. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de estas anemias por enfermedad crónica? Pues los síntomas de una anemia, ¿no? Ya habíamos visto síntomas inespecíficos, pueden ser astenia, disnea, fatiga muscular, palidez en mucosas o palidez de piel, afecciones cardíacas, pueden haber taquicardia, palpitaciones, soplo sistólico funcional, trastornos digestivos también, hiporexia, estreñimiento, alteraciones neurológicas, alteraciones visuales, hay cefalea, alteraciones de la conducta, insomnio, dificultad para la memoria. También puede haber afectación de repente psiquiátrica como depresión, alteraciones del ritmo menstrual como amenorrea, ¿no? ¿Y cuáles son los exámenes o cómo se hace el diagnóstico de una anemia inflamatoria? Primero, pues hay que hacer una buena historia clínica, la anamnesis, la edad del paciente, el sexo, antecedentes patológicos, el examen físico, hay que pedir un hemograma. Acá sobre todo habrá una anemia leve a moderada y que puede ser normocítica o microcítica. Los reticulocitos estarán disminuidos. En el frotis de sangre periférica podemos encontrar microcitosis, hipocromía. Ahora, los exámenes ya dirigidos a buscar una anemia inflamatoria, pues hay que pedir el perfil de hierro, ¿no? También hay que pedir exámenes de glucosa, de función renal, hepática, también el dosaje de ácido fólico, vitamina B12, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales con una anemia, por ejemplo, megaloblástica. Estudios de coagulación, el test de Coombs directo, indirecto, esto es para hacer diagnósticos diferenciales. Podemos pedir un proteinograma, de repente estamos pensando en un mieloma múltiple. Se pueden pedir también marcadores tumorales como la beta-2 microglobulina, la lactato deshidrogenasa. Y si pensamos pues en que hay una anemia inflamatoria, hay que pedir, también se puede pedir la PCR, ¿no? Y si está alto, pues sospecharemos de que hay un proceso inflamatorio o infeccioso en el paciente. Estudio de un perfil tiroideo. No es necesario hacer un aspirado de médula ósea, pero en algunos casos, de repente, ante la duda diagnóstica se podría hacer, ¿no? Pruebas de virus, de inmunodeficiencia humana, virus de hepatitis B, C, se puede dosar también la eritropoyetina, exámenes de repente por imágenes si sean necesarios, dependiendo de qué enfermedad estemos sospechando y si esta enfermedad está produciendo este tipo de anemia. Acá en este cuadro vamos a ver los diferentes tipos de anemias microcíticas que ya hemos visto antes. Sí. Doctora, disculpe, se quedó en la diapositiva de la anemia. ¿En cuál? ¿Se puede poner presentar abajo? ¿Acá? Sí, doctora. Estaba ahora, en el cuadro. ¿Ahora sí está? Sí, ahora sí está corriendo, doctora. Ya, perfecto. Sí. Entonces acá vemos el diagnóstico diferencial de las 4 tipos de anemias que son microcíticas, ¿no? Entonces vamos a ver acá la anemia ferropénica, acá las anemias por enfermedad crónica, qué características de laboratorio tienen. Bueno, acá estas 2 últimas anemias, digamos, son menos frecuentes. La talasemia es una anemia también microcítica, pero acá pues el examen que nos va a dar el diagnóstico es la electroforesis de hemoglobina. La anemia sideroblástica es una anemia que puede ser congénita o adquirida
en la cual hay una alteración en el metabolismo del hierro. A nivel mitocondrial se produce un metabolismo a nivel de los eritroblastos en la médula ósea, y lo que se va a producir es que encontremos sideroblastos en anillo, ¿no? Esta es una anemia que no es frecuente, es muy rara, pero es bueno que sepan que también puede ser microcítica, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene esta anemia? Que si hacemos un aspirado de médula ósea vamos a encontrar sideroblastos en anillo. Acá lo que vamos a ver cómo es la diferencia de una anemia ferropénica de una anemia inflamatoria. ¿Cómo podemos distinguirla por exámenes de laboratorio? Primero, en el hemograma. Pedimos el hemograma, vemos que hay anemia. El volumen corpuscular medio, ¿cómo va a estar? En una anemia ferropénica va a estar disminuido. En una anemia inflamatoria puede estar normal o baja, ¿no? El hierro sérico en ambos casos está disminuido. La capacidad total de fijación del hierro en la anemia ferropénica está incrementada y en la anemia por enfermedad crónica va a estar disminuida. Ahora, otro examen que nos puede ayudar a diferenciarlas la una de la otra es el índice de saturación de transferrina. En la anemia ferropénica va a estar muy disminuida, por debajo de 20, y en una anemia por enfermedad crónica puede estar normal en muchos casos o en algunos casos disminuida también, ¿no? Ahora, la ferritina es un examen que es muy importante para distinguirlas. En la anemia ferropénica va a estar disminuida, en una anemia por enfermedad crónica o inflamatoria estará normal o incrementada. Otro examen que nos ayudaría a diferenciar este tipo de anemia es el logaritmo que hay entre los receptores solubles de transferrina y la ferritina. En la anemia ferropénica va a estar en mayor de 2 y en el caso de anemias inflamatorias está por debajo de 1. Si hacemos un aspirado de médula ósea, ¿qué vamos a ver? Los depósitos de hierro van a estar ausentes. En cambio, en una anemia inflamatoria van a estar normales o incrementados. El hierro en los eritroblastos va a estar ausente en una anemia ferropénica, pero solamente va a estar disminuido en una anemia inflamatoria. En ambos, la electroforesis de hemoglobina están normales. Entonces, acá que es importante pedir cuando queremos diferenciar una anemia ferropénica de una inflamatoria, pues la capacidad total de fijación del hierro, el índice de saturación de transferrina y la ferritina, ¿no? Porque como habíamos dicho, los receptores solubles de transferrina y el logaritmo de la ferritina son exámenes que no lo encontramos con frecuencia, no lo hacen los laboratorios comúnmente. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Pues el tratamiento es de la enfermedad de base, ¿no? Es lo que hay que hacer. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica terminal, tendrá que estar en diálisis, habrá que hacerle un trasplante renal. Si tiene problemas de tiroides, por ejemplo, recibirá terapia hormonal. Si tiene una neumonía, pues tendrá que recibir tratamiento antibiótico. Si tiene VIH, habrá que darle tratamiento antirretroviral. Lo que hay que hacer es manejar la enfermedad de base. Y también si hubiera déficit de hierro, de vitamina B2 y de ácido fólico asociadas, hay que corregir esta deficiencia. Y lo que se hace es usar estimulantes de la eritropoiesis, porque ya hemos visto que está disminuida su producción y también la sensibilidad a esta eritropoyetina. Se usa la eritropoyetina y esto va a mejorar los niveles de hemoglobina y por tanto también va a disminuir el requerimiento transfusional, ¿no? La eritropoyetina se puede usar 2 veces por semana, 3 veces por semana, dependiendo, hasta alcanzar valores, digamos, aceptables, no normales de hemoglobina, sino a niveles de que un paciente pueda tolerar la anemia, ¿no? Que puede ser 11, 12, según algunos autores, porque el usarlo hasta normalizar la hemoglobina, digamos hasta 15, aumenta el riesgo de hacer trombosis. Por eso solamente se usa para compensar al paciente, ¿no? Puede ser 11 o 12 de hemoglobina y ahí se suspende. También hay algunos, se están estudiando el uso en este tipo de anemias de antagonistas de la hepcidina, ¿no? Porque acá el problema es, pues, estas citoquinas inflamatorias hacen que haya un incremento de la producción de hepcidina
y por eso es que no se puede absorber ni extraer, digamos, el hierro de las células, de los enterocitos, macrófagos y hepatocitos. Y haya una ferropenia funcional, ¿no? Entonces, solo esto sobre anemia inflamatoria. Ahora escucharemos a sus compañeros que van a exponer el tema de insuficiencias medulares. ¿Sí? A ver, chicos, ¿quién va a comenzar? Presenten su pantalla. ¿Quién comienza? Kiara va a comenzar. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Kiara? Doctora, un momentito, por favor. Sí, sí. Entonces, ahora vamos a ver el tema de insuficiencias medulares. Acá en este grupo de enfermedades, las insuficiencias medulares, hay un grupo de enfermedades acá que van a exponer sus compañeros, ¿no? Acá tenemos la aplasia medular adquirida, la aplasia medular congénita, y hay otras citopenias también aisladas que pueden ser congénitas, ¿no? Acá también entra las enfermedades como los síndromes mielodisplásicos, pero eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Sí? A ver, ¿quién comienza, chicos? Doctora, buenas noches, compañeros. Continuando. María Fernanda, un favor, enciendes tu cámara. Los expositores, por favor, chicos, encienden su cámara para la exposición. Ya. Ya. Entonces comenzamos con María Fernanda. Te escuchamos, María Fernanda. Ya, bien, vamos a exponer sobre el tema de insuficiencias medulares, principalmente de la aplasia medular. Siguiente, por favor. Bien, entonces como introducción vamos a empezar definiendo qué son las aplasias medulares. Pues esta básicamente va a ser, las insuficiencias medulares va a ser un grupo heterogéneo de enfermedades que básicamente se va a encargar, va a tener la responsabilidad del fracaso de la función hematopoyética. Cuando va a haber va a afectar en mayor medida a las 3 series hematopoyéticas y se va a poder visualizar la monocitopenia, la bicitopenia o también la pancitopenia. Asimismo, se va a poder dividir en las cuantitativas, que va a ser por una disminución de la hematopoiesis, que aquí básicamente va a ser la hipoplasia y la aplasia medular, y las cualitativas, que va a ser la hematopoiesis anómala, la displasia medular. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la aplasia medular adquirida. Siguiente. Bien, la aplasia medular adquirida, pues básicamente esta va a ser una insuficiencia medular cuantitativa que va a afectar en mayor o menor medida las 3 series hematopoyéticas. Con respecto a la etiología, pues esta se cree de que en su mayoría va a ser idiopática, aunque también se va a encontrar otras causas que ya posteriormente lo voy a estar mencionando. Con respecto a su epidemiología, pues se va a encontrar de 2 a 3 casos por cada millón de habitantes en nuestro medio, y frecuentemente se va a encontrar en el adulto joven, pero también va a haber un pico de incidencia a partir de lo que vendría a ser los 60 años. Asimismo, se va a presentar en ambos sexos, y en Japón y México pues va a haber una incidencia mayor, ya que esta va a ser provocado por factores ambientales. Como vemos en el cuadro, pues aquí va a haber de diferentes tipos de etiología. Con respecto a lo idiopático, pues va a ser en mayor porcentaje, en un 70%. En la causa secundaria vamos a tener al 30%. Y también, por ejemplo, en las radiaciones ionizantes, como vendrían a ser las dosis altas, las pequeñas dosis de forma prolongada,
los fármacos que, por ejemplo, podrían ser dependientes de dosis y tiempo, independientes de dosis, productos químicos que, por ejemplo, vendrían a ser los derivados del benceno y otros hidrocarburos, algunos insecticidas. En los virus, por ejemplo, serían los virus hepatotropos primarios, otros virus como el VIH. Otras causas se han observado causas de aplasia medular en el curso de timoma, hiperplasia tímica, fascitis eosinofílica. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la patogenia, pues cualquiera que sea el tipo de etiología, el daño medular se va a producir por dos mecanismos fundamentales, que vendrían a ser el mecanismo autoinmune y el tóxico. En el autoinmune, pues va a ser en la mayoría de los casos y se va a atribuir a que los linfocitos T autorreactivos van a ser del propio paciente. Asimismo, se va a encontrar una disminución de los linfocitos T reguladores, como los que vendrían a ser los linfocitos TCD4, TCD25 y los FOXP3. Y va a haber también un aumento de los linfocitos T citotóxicos activados. Ahora, con respecto a lo tóxico, pues esta se va a encontrar en menor cantidad y básicamente esta va a ser una lesión directa sobre las células progenitoras hematopoyéticas que van a determinar la disminución o la ausencia de estas mismas. Ahora, en cualquiera de estos dos casos, pues el resultado final va a ser una función defectuosa del compartimiento de las células progenitoras. Esta porque va a haber una falta de la producción de las células sanguíneas y también va a haber un establecimiento del síndrome de insuficiencia medular. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a las características clínicas, pues en la historia clínica es fundamental ver lo que vendría a ser los antecedentes patológicos familiares, la exposición a tóxicos, a los fármacos, a las infecciones. En la semiología vamos a encontrar fundamentalmente la presencia del síndrome anémico, la diastesis hemorrágica, como lo que vendría a ser la equimosis, la gingivorragia, la epistaxis, las hemorragias retinianas, las infecciones como lo que vendría a ser las bacterianas o también las fúngicas y las úlceras mucosas. Así también va a haber una ausencia de los síntomas de la visceromegalia y las adenopatías. En el estudio de la médula ósea va a haber un descenso de la celularidad hematopoyética, va a haber un incremento del tejido graso y de los depósitos de hierro, una ausencia de la mielodisplasia significativa, salvo en lo que vendría a ser la serie roja, una ausencia de infiltración de la médula ósea, como lo que vendría a ser la neoplasia, la fibrosis y las sustancias de depósito. En el hemograma vamos a poder evidenciar una anemia regenerativa normocítica o macrocítica y también normocrómica o hipocrómica, asimismo una trombocitopenia y una neutropenia. Y también se va a poder evidenciar una pancitopenia severa. Ahora, en el test de fragilidad cromosómica espontánea y provocada por diepoxibutano o mitomicina C, este se va a encontrar negativo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar antes de que continúe Claudia, a ver, María Fernanda, entonces para que nos hagas un resumen. Entonces, ¿en qué edades es más frecuente la aplasia medular? En jóvenes, doctora. Hay dos picos, ¿no? En jóvenes, sí, en jóvenes y también va a haber un pico a partir de los 65 años. Ya. Entonces, para el diagnóstico ya nos dices que es importante los antecedentes del paciente, la exposición a probables factores que puedan producir esta anemia. ¿Qué vamos a tener en un hemograma si hay pensamos en una aplasia medular? Va a haber una alteración de como lo dije en un principio, puede ser la alteración de las tres líneas, las tres ¿Pero series. qué es eso? Pancitopenia.
Va a haber pancitopenia, ¿ya? Ujú. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? En el examen físico vamos a encontrar epistaxis, ¿Y por qué hay hemorragia. epistaxis? ¿Cómo, doctora? ¿Por qué hay epístasis? ¿Por qué hay hemorragias? Mm, porque va a haber síndrome anémico. Ya hay síndrome anémico. Entonces, los síntomas de la aplasia medular van a ser porque hay insuficiencia medular, o sea, no se producen glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, porque la médula ósea se va a reemplazar por grasa, ¿no? Ya no va a haber una hematopoiesis normal. Entonces, los síntomas se deben a la citopenia. Si hay anemia, como debe haberlo, pues va a haber cansancio, astenia. Si hay plaquetopenia, los pacientes sangran. Y si hay neutropenia, pues los pacientes tienen infecciones, no solo por bacterias, por hongos, pueden tener hasta por virus. O sea, el cuadro clínico es por la insuficiencia medular, ¿no? Y tú nos habías puesto ahí que hay en el aspirado de médula ósea. Sí, ¿cómo se hace el diagnóstico? Aunque ahora nos va a hablar tu compañera, pero yo veo que acá también nos has comentado. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces de una aplasia medular? ¿Cuál es el Ya. examen, el examen más importante para diagnosticar aplasia medular? El aspirado, doctora. Biopsia de la médula ósea. Claro, es la biopsia, porque el aspirado nos puede dar una idea de que hay hipocelularidad, o sea, que no hay muchas células en la médula ósea, que hay grasa, pero en el aspirado de médula ósea, porque ahí se saca sangre, nos puede dar una idea, pero es mejor hacer una biopsia, porque en la biopsia sacamos hueso y vamos a tener una visión mejor de lo que es la celularidad. Y este examen acá lo leen los anatomopatólogos, ¿no? Sacamos un hueso y lo enviamos a estudio de anatomía patológica. ¿Y por qué el estudio de la anterior diapositiva? Nos dices que el estudio de cariotipo, de fragilidad cromosómica es negativo. Y si fuera positivo, ¿qué pensarías? Mm, ya. Si es que fuese positivo, sería una leucemia, doctora. No. A ver, ¿alguno de los expositores sabe por qué sería positivo? O también podría ser un síndrome mielodisplásico. Los quiebres cromosómicos, porque, a ver, la anterior diapositiva. Ahí dice test de fragilidad cromosómica espontánea provocada por deoxibutano, mitomicina C. Y su compañera ha dicho que eso es negativo en el caso. ¿En qué caso sería positivo? ¿En qué caso hay fragilidad cromosómica? En la anemia de Fanconi, pues chicos, sí, eso van a exponer, ¿no? Ustedes. Entonces, sí, o sea, usualmente cuando son sobre todo jóvenes, les pedimos este estudio para descartar. La anemia de Fanconi es una aplasia medular, pero es congénita. Hay aplasias medulares adquiridas y hay congénitas. Cuando pensamos en las congénitas, pedimos este estudio de cariotipo. Y ahí, pues, si está positivo, diagnosticamos anemia de Fanconi, entre otros exámenes, ¿no? Bueno, gracias María Fernanda. Ahora continuamos con... ¿Quién? Yo voy a continuar, Claudia. doctora. Justo de eso del diagnóstico, vamos a hablar después de esta diapositiva. Continuando con el diagnóstico de la aplasia medular, principalmente para el diagnóstico necesitamos de estos tres criterios.
Primero que debe haber 2 o más citopenias, es decir, una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, los neutrófilos menor a 1.5 por 10 a la 9 litros y las plaquetas menores a 50 por 10 a la 9 litros. Entonces, como también explicó mi compañera, puede haber que haya una pancitopenia o una bicitopenia. Otro de los criterios es el estudio de la médula ósea. Vamos a encontrar una médula ósea hipocelular, es decir, que va a haber una hipocelularidad con menos del 25% de las células hematopoyéticas. Entonces, principalmente lo que vamos a encontrar acá va a ser tejido graso. Y en el estudio vamos a ver, no importante, un descenso de la celularidad, un incremento del tejido graso, la ausencia de mielodisplasia significativa y también la ausencia de infiltración de la médula ósea, como con neoplasias, fibrosis o sustancias de depósito. Y el otro criterio que tenemos es la ausencia de otras causas. Es importante el descartar otras causas de pancitopenia, como podrían ser algunas infecciones, algunas neoplasias, enfermedades autoinmunes o síndromes mielodisplásicos. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico diferencial, justo lo que estaba preguntando la doctora, principalmente esto se va a dar, vamos a plantear este diagnóstico diferencial con otras causas de pancitopenia, ya sean congénitas o adquiridas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justo un cuadro que tenemos insuficiencias medulares congénitas, como son la anemia de Fanconi o también la disqueratosis congénita, y otras causas que ya son de pancitopenia adquirida, como el síndrome mielodisplásico, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la leucemia aguda. También puede haber otras causas como lupus eritematoso, tuberculosis medular o incluso sepsis. Entonces, para esto principalmente se realizan estudios. Primero tenemos el estudio de cariotipo, que en este vamos a observar si es que existe alguna alteración cromosómica, como podría verse en una leucemia o en un síndrome mielodisplásico, que a veces estas se pueden manifestar con un cuadro de aplasia, como un cuadro de aplasia medular. Otro de los estudios tenemos es la identificación y también la cuantificación de clonas deficientes en proteínas ancladas por GPI. En sí, las proteínas que se van a anclar a la membrana celular se van a anclar mediante la GPI, que es el glucosil, fosfatidil, inositol. Entonces, estos pueden estar deficientes en algunas clonas celulares. Estas clonas se pueden ver por un estudio de citrometría de flujo en leucocitos o incluso en algunos casos se puede ver en hematíes en la sangre periférica. Y la presencia de estas clonas va a ser característico de la hemoglobinuria paroxística nocturna, pero nos indica también la bibliografía que la presencia de estas clonas no va a descartar el diagnóstico de aplasia medular, porque es frecuente que se encuentren en pequeñas cantidades también en una aplasia medular. Otra de las pruebas es el test de fragilidad cromosómica, que este test principalmente es para el descarte de la anemia de Fanconi, que lo vamos a ver más adelante, que también se puede presentar similar a una aplasia medular. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con respecto al pronóstico, este va a estar principalmente relacionado al grado de disfunción que va a tener la médula ósea. Aquí tenemos un cuadro que es un cuadro de clasificación de pronóstico. Tenemos primero la aplasia grave, que va a ser una aplasia medular con 2 o más de los criterios que vamos a ver, que son primero neutrófilos menor a 0.5 por 10 a la 9 litros, plaquetas menos de 20 por 10 a la 9 y reticulocitos absolutos menos de 20 por 10 a la 9 litros. Una aplasia medular muy grave es característico una anemia grave con neutrófilos menos a 0.2 por 10 a la 9 litros. Y por último tenemos la clasificación de aplasia medular menos grave, que es una aplasia moderada, que esta básicamente va a cumplir los criterios de la aplasia medular, pero
los neutrófilos van a estar mayor a 0.5 por 10 a la 9 litros. También la bibliografía nos indica que si se emplea únicamente un tratamiento de soporte, es decir, un tratamiento de solo transfusiones o transfusiones, antibióticos y también lo que va a ser los factores estimulantes de colonias de granulocitos, la supervivencia de una aplasia medular grave es inferior al 20% en el primer año después del diagnóstico. Y la mayoría de estos pacientes van a fallecer por alguna hemorragia o por alguna infección. También hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden desarrollar a largo plazo ya sea una hemoglobinuria paroxística nocturna, también pueden desarrollar un síndrome merodisplasico o incluso una leucemia aguda. Y esto principalmente se va a dar en pacientes que no responden bien al tratamiento. Ahora vamos a ver el tratamiento. Principalmente se va a basar en 3 pilares. Primero, eliminar la causa, claro, si es que se conoce. El tratamiento de soporte, que básicamente es corregir las consecuencias de la anemia, de la trombopenia y también de la leucopenia, ya sea mediante transfusiones y también antimicrobianos. Y el tercer pilar es el tratamiento específico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver un poco más lo que es el tratamiento de soporte y también el tratamiento específico. Como ya indiqué, el tratamiento de soporte básicamente tiene el objetivo de mantener los niveles de hemoglobina y también de plaquetas y también prevenir y también tratar las infecciones de manera precoz. Entonces aquí es importante lo que van a hacer la terapia transfusional y algo a destacar es que esta terapia va a estar restringida en candidatos a trasplantes hematopoyéticos. Es necesario restringir porque el hecho de que tengan múltiples transfusiones previas antes de su trasplante hace que ellos aumenten un riesgo de autoinmunización, es decir, que va a haber producción de anticuerpos a los antígenos que no son propios, ¿no? Lo que puede complicar en sí el trasplante. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que deben realizarse transfusiones seguras. Entonces se recomienda utilizar donantes que no van a estar emparentados genéticamente para que de esta forma también se reduzca el riesgo de inmunización contra antígenos. Y también se debe irradiar y también desleucotizar lo que van a ser los paquetes transfundidos, igualmente para disminuir las reacciones adversas. Y en el caso de que haya una sobrecarga de hierro, se debe considerar el uso de quelantes de hierro, ¿no? En cuanto al tratamiento específico, principalmente hay 2. El que va a ser el trasplante de médula ósea de hermano histocompatible y el tratamiento inmunosupresor. En cuanto al trasplante de médula ósea, va a ser el tratamiento de elección en pacientes que van a ser menores a 40 años, con una aplasia medular grave, pero siempre y cuando tengan un hermano HLA compatible, ¿no? Y que esté disponible. El procedimiento de este tratamiento principalmente primero consiste en un régimen de preparación que usualmente va a ser ciclofosfamida y la ATG, que estos van a servir para suprimir el sistema inmunológico y para de esta forma evitar el rechazo del injerto, ¿no? Luego de esto se va a dar la infusión de las células progenitoras hematopoyéticas del donante al paciente. Hay inconvenientes que se pueden presentar en este tratamiento. Primero, puede haber una falla o un rechazo del injerto, y esto va a ser mayor en pacientes que han tenido múltiples transfusiones previas. Es por eso que debe restringirse en pacientes que van a someterse a un trasplante. También otro de los inconvenientes que hay es la enfermedad injerto contra huésped,
que es una de las complicaciones más graves. En sí, lo que va a pasar es que los linfocitos del donante van a atacar los tejidos del receptor. Y otra de los inconvenientes son las infecciones, ¿no? Porque el paciente está sometido a una inmunosupresión, lo que predispone a que tenga alguna infección grave. Y el otro tratamiento es el tratamiento inmunosupresor. Este va a estar indicado en pacientes mayores a 40 años o pacientes que no tengan un donante histocompatible, ¿no? Los fármacos que principalmente se van a utilizar es una combinación de globulina antitimocítica y también la ciclosporina. Estos se van a utilizar principalmente para suprimir la respuesta inmune y lo que va a permitir en sí que la médula ósea que es residual pueda regenerarse y producir nuevas células sanguíneas. Aparte de estos tratamientos, si es que digamos el paciente no tiene algún hermano histocompatible o no es viable alguno de estos dos tratamientos, existen otras opciones que ya son otros fármacos inmunosupresores, pero sea cual fuera el tratamiento que se va a escoger, siempre es importante que el tratamiento se dé lo antes posible, ya que esto también va a afectar en la supervivencia del paciente. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a continuar con la anemia de Fanconi. Siguiente, por favor. Antes de que continúes, por favor, quiero hacerle algunas preguntas a tu compañera. A Ana Claudia. Sí, doctora. A ver, quería preguntarte en cuanto al diagnóstico, al examen físico. En una aplasia medular encontramos hepatoesplenomegalia. ¿Puede haber al examen hepatoesplenomegalia o adenopatías? No va a haber hepatoesplenomegalia. Cuando pensamos en una aplasia medular y encontramos adenopatías, hepatoesplenomegalia, tenemos que dudar del diagnóstico, salvo que haya una infección, pero no debe haber. No tendría por qué haber hepatoesplenomegalia o adenopatías, es una insuficiencia medular. Entonces, no debe haber al examen. La otra pregunta que tengo, el tratamiento de elección entonces en una aplasia medular severa o muy grave o muy grave o severa o muy severa es. Doctora, depende si el paciente tiene algún hermano con HLA idéntico. En el caso de que sí tenga, es un trasplante de médula ósea. Claro, el tratamiento de elección es el trasplante, ¿no? De médula ósea, pero esto va a depender de la edad del paciente también. Y si es que tiene donante histocompatible o de repente también puede ser un donante haploidéntico, porque ahora también se hace trasplante, pues no necesariamente cuando son 100% compatibles, sino también la mitad compatibles o más se puede hacer un trasplante. Entonces, dependiendo de la edad de menores de 40 años, el tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea, ¿no? Y en segunda línea está la terapia de inmunosupresión, que se hace con globulina antitimocítica, ciclosporina y se usan corticoides, ¿no? ¿Por qué se usa terapia de inmunosupresión? Porque lo que sabemos es que la aplasia medular se va a producir por un problema inmunológico. Entonces, lo que queremos hacer es inmunosuprimir al paciente para evitar que se sigan destruyendo los progenitores hematopoyéticos. Eso, a ver, sigamos con
con la exposición. No sé a quién más le toca. A ver, antes de que pases a anemia de Fanconi, ¿cuáles son las desventajas de hacer una terapia de inmunosupresión? Que doctora, esta tiene mayor porcentaje de recaída y también mayor incidencia de, bueno, es que tiene menos eficacia, ¿no? Tiene incidencia de recaída, básicamente. Uh-huh. O sea, la terapia de inmunosupresión tiene desventajas. Bueno, puede ser menos, de repente entre un 70-80% de respuesta, pero el principal problema es que los pacientes recaen y si no recaen, la enfermedad se transforma en una leucemia aguda, en un síndrome mielodisplásico, en una hemoglobinuria paroxística nocturna. O sea, como sigue habiendo la alteración a nivel de la stem cell, estas van a solamente transformarse con los años en otras enfermedades. Esa es la desventaja, porque solamente estamos haciendo terapia de inmunosupresión, ¿no? En cambio, cuando hacemos un trasplante, pues estamos reemplazando la hematopoiesis. Y acá las posibilidades de que se transformen en otras enfermedades hematológicas son muy, muy bajas, ¿no? Esa es la principal desventaja, ¿no? Por eso el tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea. ¿Sí? Bueno, gracias. Continuamos entonces ahora vamos a ver la aplasia medular congénita, la más frecuente. ¿Sí? Sí. Como dice la doctora, como dice la doctora, este es el fallo medular hereditario más frecuente. Y bueno, se va a tratar de un trastorno genético que va a afectar principalmente a la médula ósea y se va a caracterizar por 3 cosas. Para iniciar, la pancitopenia. Estos pacientes van a desarrollar una disminución progresiva de las 3 líneas celulares sanguíneas. Luego tenemos una mayor predisposición a sufrir enfermedades malignas, especialmente la leucemia mieloide aguda y otros tumores sólidos como los de la cabeza o los del cuello. Y por último, las malformaciones congénitas. Pueden ser malformaciones en los pulgares, pueden tener extremidades cortas, problemas en el riñón como el riñón en herradura y muchas otras más. En cuanto a la patogenia, se va a dar por un defecto en el sistema de reparación del ADN, específicamente en el entrecruzamiento del ADN. Entonces, todo este defecto va a llevar a que haya una inestabilidad genómica y esto nos va a predisponer a que haya una mayor muerte celular. Entonces, esto como resultado nos va a llevar a un fallo progresivo de la médula ósea. Entonces, esto se va a manifestar como una pancitopenia. Aparte de tener este fallo en la reparación del ADN que va a afectar a la médula ósea, también va a causar una sensibilidad aumentada a los agentes tóxicos como la radiación o a los agentes químicos, lo que también nos va a explicar por qué estos pacientes tienen una tendencia aumentada a poder desarrollar tumores o malformaciones congénitas. Pero ¿por qué se da este fallo en la reparación? Tenemos que saber que existen más de 16 genes que están involucrados en codificar proteínas para ser parte del complejo de reparación del ADN. Entonces va a haber una mutación en estos genes. ¿Y cuáles son los genes que principalmente se afectan? Pues son 3, son el FANCA, que representa aproximadamente el 60-65% de los casos, el FANCC, que representa el 10-15%, el FANCG, que es responsable de alrededor del 10% de los casos. ¿Y cómo se hereda esta enfermedad? Primero, vamos a hablar de la herencia autosómica recesiva, que es la más común en la anemia de Fanconi. ¿Pero qué significa? Esto nos quiere decir que para que un individuo pueda desarrollar esta enfermedad, va a necesitar heredar 2 copias que estén mutadas con este gen. Una tiene que ser de cada progenitor. Estos progenitores normalmente van a ser asintomáticos. En otros casos mucho menos comunes, la transmisión también puede ser de manera autosómica dominante, donde solo una copia mutada del gen va a ser suficiente para que pueda causar toda esta enfermedad. Y también hay variantes que están ligadas al cromosoma X, donde el gen mutado pues va a estar en el cromosoma X, lo que nos quiere decir que va a afectar principalmente a los varones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener las malformaciones congénitas que van a estar en el 60-75% de los pacientes y pueden ser de diversos tipos, como en las
manifestaciones cutáneas puede haber hiperpigmentación, manchas café con leche. En las malformaciones esqueléticas puede haber hipoplasia del dedo pulgar o radio, micrognatia, espina bífida y demás. En las gonadales, micropene, atrofia testicular. En las renales, como lo mencioné al inicio, un riñón en herradura, agenesia o ectopía renal. En las neurológicas, microcefalia, hidrocefalia, retraso mental. En las oculares, microftalmia, hipertelorismo. Y pues también puede haber o pueden presentar anomalías digestivas o cardíacas. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que hasta un 25% de los pacientes no van a poder presentar malformaciones que nosotros podamos observar. En cuanto a la insuficiencia medular, debemos tomar en cuenta que esta anemia se va a presentar principalmente entre los 2 y 10 años, aunque puede presentarse también más tarde, como en los adultos. Y bueno, en este caso, estas citopenias van a variar en intensidad y van a progresar con el tiempo, y siendo la más común y la primera en aparecer la trombocitopenia, aunque en algunos casos especiales hay una única alteración, que es la macrocitosis. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con la clínica de la anemia de Fanconi, va a haber un aumento de incidencia en las neoplasias, un aumento de incidencia para padecer estas neoplasias. Podemos padecer una leucemia aguda o síndromes mielodisplásicos con aproximadamente 700 a 6,000 veces mayor que en una población que no tiene esta anemia. Y en estos pacientes, a los 50 años, el 40% va a desarrollar un síndrome mielodisplásico. También puede haber riesgo de que puedan tener los tumores epidermoides de cabeza y cuello, que sean también digestivos y urológicos. Estos van a ser muy comunes, y para los 40 años en estos pacientes, el 28% de estos los habrán presentado. Y en la clínica también vamos a encontrar las alteraciones endocrinas, que van a ser problemas hipofisiarios, alteraciones del crecimiento, trastorno tiroideo y adrenales, diabetes, dislipidemia y alteraciones del desarrollo sexual. En cuanto al diagnóstico, se va a dar mediante pruebas citogenéticas, en el que vamos a detectar pues las roturas cromosómicas, ya sean espontáneas o inducidas, y se van a dar mediante 2 compuestos, que son el diepoxibutano o la mitomicina C. En caso de que el test sea positivo, se van a hacer los estudios moleculares para identificar la mutación en el gen que va a desarrollar pues la anemia de Fanconi, ya sean los que les mencioné al inicio, el FANCA, el FANCC o el último. Debemos tomar en cuenta que esta enfermedad debe ser considerada en niños y en adultos jóvenes que tengan ciertas condiciones, como fallo medular, síndrome mielodisplásico o la leucemia mieloide aguda. También que tengan las malformaciones congénitas características, que son la clínica que ya les mencioné antes, o que tengan una toxicidad elevada a la quimioterapia, o que presenten tumores de cabeza y cuello sin que haya factores de riesgo en su ambiente. Y también debe investigarse a los familiares que de las personas que hayan sido afectadas. En cuanto al tratamiento, va a ser el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, ya que en sí es el único tratamiento curativo para la anemia de Fanconi, y va a estar indicado en ciertos casos, como en la falla medular grave, en el síndrome mielodisplásico, en la leucemia mieloide aguda o en las alteraciones cromosómicas de alto riesgo. Aunque debemos tomar en cuenta que el trasplante no va a mejorar todas estas manifestaciones de la enfermedad, como cuando se predispone a tumores sólidos o a las alteraciones endocrinas, ¿no? Incluso las puede empeorar. En el caso de que los pacientes no sean candidatos al trasplante, se pueden usar los andrógenos como la oximetolona, la nandrolona o el danatrol. Van a tener aproximadamente un 50% de eficacia, pero van a necesitar sea una terapia muy continua. También puede usarse el tratamiento inmunosupresor, pero no es efectivo. Y se puede realizar el soporte transfusionario, la quelación de hierro, si es necesario, con pues, los factores estimulantes de colonias de granulocitos o la eritropoyetina, pero no se va a recomendar que se use de manera rutinaria, pero sí puede ser útil en situaciones específicas. Y por último, algo que se ha probado en animales y se están haciendo ensayos clínicos en humanos para que pueda ser una terapia futura, es la terapia génica. Siguiente. Siguiente, compañera.
Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de estas insuficiencias medulares. Primero tenemos a la serie roja, que van a ser las eritroblastopenias, que se van a caracterizar por una disminución aislada de los precursores eritroides, es decir, de los reticulocitos bajos, con las demás series normales. La clasificación va a ser, vamos a tener a las congénitas y a las adquiridas. Las adquiridas pueden ser agudas o crónicas y primarias o secundarias, siendo las primarias más del 50% de las veces. Las adquiridas vamos a tener a la aplasia pura de la serie roja. Entonces tenemos a la aguda secundaria, que principalmente se va a dar por el parvovirus B19, donde vamos a encontrar una aplasia eritroide con los proeritroblastos gigantes, como se puede ver en la imagen de abajo. Ahora también se puede dar por otros virus, como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, la hepatitis C, el VIH, la paritoditis o la rubiola. Y en algunos casos se puede dar más en fármacos, como por uso de sulfonamidas, cotrimoxazol, azatioprina, interferón y anticuerpos antieritropoyetina. Siguiente, por favor. Luego tenemos a las crónicas secundarias, donde tenemos que el timoma es la principal causa, pero bueno, la mayoría de veces se asocia que el timoma se asocia a esto, ¿no? Pero en un menor porcentaje el timoma principalmente asociaría a la anemia. O sea, la anemia puede asociar a un timoma o el timoma a la anemia. Perdón, a la enfermedad. Ahora se puede dar por otras enfermedades autoinmunes como el VIH, síndromes linfoproliferativos u otras neoplasias. El parvovirus también puede causarlo. Los trasplantes de médula ósea con halogénicos ABO incompatibles. Ahora, con respecto al tratamiento, las que son agudas se suelen recuperar espontáneamente. Las que están asociadas a parvovirus se les puede dar gamma-globulinas. A las crónicas se trata la enfermedad subyacente, por ejemplo, una extirpación del timoma. Se dan inmunosupresores porque se sabe que el mecanismo patogénico de estas es autoinmune, entonces por eso se dan inmunosupresores como fármacos inmunosupresores, anticuerpos monoclonales. También el libro menciona que se puede dar inmunoglobulinas o esplenectomía, que en algunos casos ha funcionado, andrógenos o el soporte transfusional prolongado. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a la congénita, esta va a ser el síndrome o la anemia de Blackfan-Diamond, que van a ser mutaciones genéticas en la síntesis de los ribosomas. Entonces, aquí se va a presentar una anemia macrocítica hiporregenerativa con ausencia de los precursores eritroides, como les mencionaba antes. Esto se va a presentar en los primeros 18 meses de vida. También en el 50% de los casos puede haber anomalías físicas, como por ejemplo la microcefalia, el bajo peso, el nacer, el dedo pulgar con 3 falanges. Ahora, esta también puede estar asociada a que haya una mayor incidencia de tumores hematológicos o sólidos. Y la herencia va a ser autosómica dominante, es decir, que basta una sola copia del gen mutado para que se manifieste la enfermedad, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, se da corticoides y se puede hacer un trasplante hematopoyético halógeno. Siguiente, por favor. Ya, ahora con respecto a la serie plaquetaria, es decir, la megacariocitosis, también hay una congénita y una adquirida. Las adquiridas tenemos a las idiopáticas, a las toxicofarmacológicas, a las víricas, a las asociadas a enfermedades neoplásicas y a las autoinmunes. La manifestación clínica básicamente es la trombocitopenia sin alteración de las demás series, ¿no? Y el tratamiento sería la enfermedad subyacente, corticoides o inmunosupresores. Ahora, la congénita se da la trombocitopenia con ausencia o malformación del hueso radio, que sería el síndrome TAR, o la trombocitopenia megacariocítica congénita. Estas se desarrollan principalmente en los primeros años de vida. Y la herencia es autosómica recesiva, es decir, que se necesitan 2 copias del gen para que se desarrolle la enfermedad. El síndrome de TAR tiene un buen pronóstico cuando no hay hemorragias cerebrales en el primer año de vida. Y la trombocitopenia
megacariocítica congénita, tiene un pronóstico fatal a corto plazo. Entonces el tratamiento básicamente solo sería la transfusión de plaquetas. Siguiente, por favor. Finalmente, la serie blanca, que serían neutropenias, que va a ser la neutropenia aislada por déficit de producción. Entonces, igual hay una congénita y una adquirida. En la congénita tenemos el síndrome de Costman, a la disgenesia reticular y el síndrome de Schwann-Diamond. La adquirida tenemos que puede ser por tóxico-farmacológicas o infecciosas, donde se tiene que eliminar básicamente el no ser responsable, hablando del tratamiento, y las inmunes, donde se les da inmunosupresores. Siguiente, por favor. Bueno, antes de que sigan, en esta última parte hemos visto las insuficiencias medulares o aplasias medulares globales, como la anemia de Fanconi, que la diskeratosis congénita, y las otras que son más selectivas, ¿no? Pero que son ya muy infrecuentes, sobre todo las congénitas, ¿no? Y que para el diagnóstico muchas de ellas necesitan estudios moleculares, ¿no? Pero son muy raras ya. Ahora me van a presentar un caso clínico, ¿no? A ver, continúen, chicos. Sí, doctora. Bueno, para concluir, vamos a continuar con el caso clínico, que se trata de una paciente mujer de 32 años. La paciente acude a consulta por presentar fatiga intensa y debilidad generalizada de 2 meses de evolución, que esta es acompañada de disnea al esfuerzo mínimo. En las últimas 2 semanas ha notado palidez cutánea progresiva, equimosis espontáneas en las extremidades inferiores y sangrado gingival al cepillarse los dientes. La paciente niega fiebre, dolor óseo, pérdida de peso o infecciones recientes. Dentro de los antecedentes personales, la paciente no presenta antecedentes médicos relevantes previos, no consume medicamentos ni exposición a productos químicos tóxicos, no presenta una historia de radioterapia o quimioterapia, no presenta infecciones virales recientes y no presenta antecedentes familiares de enfermedades hematológicas. Dentro de los hábitos, la paciente no es fumadora, no niega el consumo de alcohol ni drogas ilícitas y tiene un estilo de vida sedentario con una dieta balanceada. Bueno, en cuanto a su examen físico, tiene un aspecto general donde presenta una palidez marcada. El estado de conciencia está orientada en espacio, tiempo y persona. En cuanto a los signos vitales, encontramos a la paciente con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una presión arterial 105/65 y una temperatura de 36.8 grados centígrados. En cuanto a la cabeza y cuello, pues se le ve bastante pálida tanto la mucosa como la piel. Y también vemos un sangrado leve en las encías. En cuanto al tórax, a la auscultación cardíaca, presenta taquicardia regular sin soplos. Y en cuanto a los campos pulmonares, estos se encuentran, están limpios. En cuanto al abdomen, lo encontramos blando depresible, no doloroso y sin hepatoesplenomegalia. Y en cuanto a las extremidades, encontramos petequias y equimosis de 0.5 a 2 centímetros en ambas piernas, sin signos de trombosis ni edemas. Siguiente. En cuanto a los laboratorios, el principal que se presentó en este caso fue el hemograma con la paciente con una hemoglobina de 7.2 gramos por decilitro, lo que nos indicaría una anemia severa, ya que es menor a 8 gramos por decilitro, un hematocrito en 21%, lo que nos indica que está disminuido.
El volumen corpuscular medio es de 91.3 femtolitros, lo que nos indicaría una anemia normocítica. En cuanto al recuento de leucocitos, la paciente presenta 1500, lo que nos indica una leucocitosis. Neutrófilos 600, una en los recuentos de leucocitos, una leucopenia, y en neutrófilos también tenemos una neutropenia. En cuanto a los linfocitos, estos están en 900, que están en los valores normales. Y en cuanto a las plaquetas, tenemos presenta 25.000, lo cual nos indica una plaquetopenia. En los reticulocitos indica un 0.5%, pues está en el límite normal. En cuanto a los exámenes de función hepática y renal son normales, las pruebas de coagulación, el INR está en 1.1 y el TPT se encuentra en 32, en 32 segundos, lo que nos indica que son parámetros normales. Y en cuanto a las serologías virales, se encuentran negativas, por lo que en el hemograma nos indica una pancitopenia severa. Y en cuanto a la biopsia, de la médula, lo que se realizó primero un aspirado y una biopsia medular. La médula se encontró severamente hipocelular, 20% menos de la celularidad normal para una paciente de su edad, y pues tiene una reducción marcada en las 3 líneas celulares hematopoyéticas. Y en cuanto a la citometría de flujo y el estudio genético, no se evidenciaron ni displasia ni mutaciones asociadas tal vez a otros síndromes o leucemias. Siguiente. Bueno, el diagnóstico que se planteó es una anemia plástica grave idiopática, ya que pues presenta la pancitopenia grave y, como mencioné antes, una hipocelularidad medular, pero se toma idiopática ya que se descartaron causas secundarias como son las infecciones virales y la exposición a tóxicos, además que su serología también dio negativo. En cuanto al tratamiento, lo primero sería, la transfusión de sangre, ya que, como mencioné, tiene 7.2 de hemoglobina, lo cual es indicativo a transfusión. Menor a 8 es indicativo de transfusión. En cuanto a los inmunosupresores, tenemos la globulina antimiocítica, y también tenemos a los factores de crecimiento hematopoyéticos, en este caso el factor estimulante de colonia de granulocitos, que podría utilizar el filgastrim. Y en cuanto a, también tiene profilaxis antimicrobiana, ya que en pacientes con neutropenia severa es necesario prevenir las infecciones oportunistas, y pues también es necesario ver si la paciente cuenta con donante compatible para un trasplante de células madre. Siguiente. Gracias. A ver. Gracias, chicos, muy bien. Tengo preguntas sobre el caso clínico. ¿Podemos retroceder las diapositivas? Entonces, acá es una paciente de 32 años que no tiene antecedentes o factores de riesgo. Uh-huh. ¿No? Ningún factor de riesgo. Tiene 32 años, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuáles son los criterios para llamar aplasia medular severa o grave? La paciente presenta pues pancitopenia y como lo explicaron mis compañeras anteriormente, uno de los criterios es presentar deficiencia en uno de los tres grupos hematopoyéticos. A ver, retroceda. ¿Cuál de ustedes ha expuesto criterios para llamar aplasia medular severa? Yo, doctora. A ver, ¿cuáles son los criterios? En el caso de una aplasia medular grave, es cuando cumple... ¿Qué criterios? Neutrófilos menos de 0.5 por 10 a la 9 litros. O sea, menos de 500. Menos de 500. ¿Y cuántos neutrófilos tiene este paciente? ¿Cuál es el otro criterio? 600. Plaquetas menos de 20.000, doctora. Después.
Y reticulocitos absolutos, menos de 20.000 también. Acá tenemos en porcentaje, ¿no? Sí, No tenemos, vale. en el caso clínico no presentaba lo de los reticulocitos. Pero acá hay dos criterios que no cumple. Tiene 600 neutrófilos y las plaquetas, bueno, tampoco están. Pero en cuanto a la celularidad, porque también creo que la celularidad es menor a 25%, y pues en este caso está en 20%. Sí, pero podría ser una aplasia moderada. ¿Dónde está la diapositiva de la clasificación de severidad? ¿Dónde la tienen? Para que nos muestren. Ahí está, creo. Siguiente, la otra. Una más. Ahí está, doctora. ¿Qué dice entonces? Dice hay criterio obligatorio. Menos de 500. ¿O ese paciente tenía otro hemograma? No es el único hemograma que estaba en el caso. Ya, pero para que tomen en cuenta, para que se llame grave, tiene que tener menos de 500 neutrófilos. Y muy grave, si los neutrófilos están por debajo de 200. Y si está en más de 500, se llamaría moderada, ¿no? Entonces, eso habría que revisar. No sé si tenía otro hemograma el paciente que han presentado. En cuanto a la celularidad, está, creo, en la anterior diapositiva. La siguiente. Hay 25%, ¿no? La médula ósea es hipocelular, ¿no? Y eso sí dice eso, pero no cumple ese criterio. No sé si tenía otros hemogramas vuestro paciente. Entonces, Luana, ¿cuál es el tratamiento de elección en el caso de tu paciente? Asumiendo que tiene una aplasia medular severa. En este caso sería pues el trasplante si es que encuentra donante compatible, porque tiene pues 32 años, todavía tiene. Sí, pero ¿y no le hicieron estudios de histocompatibilidad al paciente, a la paciente? No, el caso lo encontré hasta el diagnóstico, no decía nada más sobre si habían encontrado o no compatible. Decía si tenía donante compatible. Ajá. Ya. Tengo otra pregunta. Entonces, esta paciente tiene pancitopenia. Si antes, previamente, no le hemos hecho un aspirado de médula ósea, solamente es que la hemos atendido en la consulta con ese hemograma que tiene pancitopenia, ¿qué otros diagnósticos diferenciales pensarías en este paciente? Tal vez una leucemia. ¿Pero qué tipo de leucemia? Porque hay leucemias agudas, hay crónicas. Bueno, en este caso podría ser una aguda porque pues no presenta no presenta otros síntomas ni tampoco antecedentes. Podría ser una leucemia aguda. ¿Qué otros diagnósticos, chicos, de pancitopenia? A ver, los expositores también. ¿Qué otras enfermedades pueden dar pancitopenia? Infecciones. Podría ser una infección, depende de tener una sepsis. ¿Qué más? Daniela. Doctora, una leucemia. ¿Una qué? Leucemia. Sí, pues de eso dijo Luana, una leucemia aguda. ¿Otra causa? Un síndrome mielodisplásico. Iba a ser, ¿no? Un síndrome mielodisplásico es otra neoplasia hematológica que también cursa con insuficiencia medular. Pueden tener pancitopenia también los pacientes. Otras causas
Otras causas benignas. Son las pacientes, doctora, que se someten a quimioterapia y radioterapia. Pueden hacer, ¿no? Pancitopenia por quimioterapia o radioterapia. Y causas benignas de pancitopenia. ¿Alguien? Doctora, el virus de Epstein-Barr. Podría ser, pero un poco más alejado. ¿Pero qué otras causas son más comunes de pancitopenia que no sean neoplasias? Ya habíamos hecho en la clase también, ¿no? Déficit de vitamina B12. Sí, eso se llama anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica cruza con pancitopenia más macrocitosis. ¿Qué otra causa? Las hepatopatías crónicas, la cirrosis hepática, el hiperesplenismo pueden producir también pancitopenia. Ahora sí vemos otras causas, digamos neoplasias, las mieloftisis, la infiltración de la médula ósea por otras neoplasias. Por ejemplo, un cáncer gástrico que haga metástasis en la médula ósea puede producir pancitopenia. En realidad hay muchas causas, ¿no? Como diagnóstico diferencial de pancitopenia. Cuando uno recibe un paciente, digamos, en la consulta o en emergencia con pancitopenia y no tiene, como en este caso, adenopatías, hepatoesplenomegalia, pues entre los estudios hay que pedir una lámina periférica, ¿no? Porque si en la lámina periférica informan blastos, pues ya ustedes pensarán que es una leucemia aguda. Pero si no informan mayor alteración y el paciente no tiene antecedentes de cirrosis hepática, de hiperesplenismo, de infecciones o de otras neoplasias, entonces podrían pensar en una aplasia medular. Pero también es importante para el diagnóstico la edad de los pacientes. Esta enfermedad es frecuente en adultos jóvenes y en ancianos, en mayores de 60 años. Tiene 2 picos de incidencia, entonces en ellos tienen que pensar más en aplasia medular. Y en la aplasia medular, pues el 70% de los casos no encontramos una causa identificable. Y en el otro porcentaje, el 30%, sabemos que es secundaria a otras, pueden ser infecciones, enfermedades reumatológicas, por ejemplo, ¿no? Secundarias a R, a lupus, podría ser, ¿no? Muy bien, chicos. No sé si algo más quieren aportar, algo más quieren comentar sobre este tema. Acá le tienen que dar énfasis a lo que es más frecuente, que es la aplasia medular adquirida, ¿no? Que es lo que más van a ver, ¿no? Las otras causas de insuficiencias medulares globales o las que son parciales son mucho menos frecuentes, ¿sí? Muy bien, a los expositores, gracias chicos, los dejo descansar, buenas noches.